Christian Goubol, que es un eminente crítico, o era un eminente crítico musical francés, que ha publicado muchos libros sobre música, tiene uno en particular sobre Strauss, y a propósito en concreto de Arabella, dice, o la califica del siguiente modo, dice que después del Caballero de la Rosa no ha puesto Strauss tanto arte, gracia, juventud, lozanía en una obra que equilibre felizmente el lirismo y el humor. Junto con El Caballero de la Rosa, concluye, Arabella es una de las obras más atractivas y logradas de toda la colaboración entre Strauss y Hofmannsthal. Es un dictamen, pues por otra parte, muy atinado, ¿no? Con Hofmannsthal, Strauss trabajó en varios 6 proyectos operísticos, y aunque el primero no es un libreto de ópera, es lo que Garistel llamaría una ópera literaria, porque parte de una obra de teatro preexistente que es la Electra, precisamente de Hofmannsthal, y a Strauss le gusta tanto que decide convertirla en una ópera. Es decir, lo mismo que había hecho con la obra anterior, que era Salomé, tomando el libreto de Oscar Wilde, ¿no? Pero luego, bueno, la colaboración con Hofmannsthal se va a extender al Caballero de la Rosa, Ariadne und Nasos, la Mujer sin sombras, Helena Egipciaca, Die Liebe der Danae, el amor de Danae. En fin, la historia de Arabella puede decirse que empieza en una fecha tan temprana como 1922, que luego la composición va a tener lugar 10 años más tarde. Y es que en ese año 22, exactamente en septiembre, Strauss le escribe a Hofmannsthal una carta en la que, entre otras cosas, le dice: quisiera un segundo Caballero de la Rosa sin sus errores ni su longitud. Aún debe escribirlo para mí. No he dicho todavía la última palabra en ese sentido. En fin, están componiendo intermezzo, que el libreto es del propio Strauss. Total, que cuando acaba de Kitty Helena, le vuelve a escribir a Hofmannsthal: ya no tengo trabajo. Y Hofmannsthal se acaba un poco molestando con esto y le contesta diciendo: tengo otras cosas que hacer que escribir libretos de ópera para usted. Pero bueno, así todo le envía un proyecto teatral de años atrás que no está acabado, que no llegó a publicar, que se llama Der Fiaker als Grab, o sea, el cochero como conde, ¿no? Y de ahí es donde va a salir precisamente luego el segundo acto de Arabella, ¿no? Pero bueno, 6 semanas más tarde, pues Hofmannsthal, sin que Strauss todavía le haya pedido otra cosa, le envía un texto que publicó en la Neue Freie Presse en 1910, que se llama Lucidor Figuren zu einer ungeschriebene Komödie. Lucidor, figuras para una comedia no escrita. Y ahí está el elemento central de Arabella. Lucidor es el personaje que es una chica, pero va vestida de chico porque la familia no tiene dinero para darle dotes a las 2 hijas que tiene. Entonces uno lo tiene disfrazado de chico. Bueno, pues de ahí es de donde va a partir el argumento de Arabella. Entonces, en diciembre de 1927, Strauss y Hofmannsthal se encuentran. Y bueno, entonces Hofmannsthal le presenta el proyecto de libreto, que el libreto se llama Mandrika, que Mandrika es el personaje masculino de Arabella, como se sabe, que es un visitante de Viena, un croata que está de visita en Viena, ¿no? Y Strauss le parece en principio bien, pero no está de acuerdo con el título. Y le recuerda, cuando él le había dicho que quería un segundo Caballero de la Rosa, que lo propio del Caballero de la Rosa, el personaje central, el que le da todo el sentido, es precisamente la mariscala. Y lo que le hace falta, pues es a este personaje, es que el personaje de la chica tenga, el personaje de la mujer tenga, la soprano principal, pues tenga mayor preeminencia. Cosa que Hofmannsthal comprende, y entonces le manda un segundo libreto que se llama Arabella oder der Fiakerball, es decir, o el baile de los cocheros. Este tema del protagonismo de la mariscala tiene su punto, porque claro, el Caballero de la Rosa, recordémoslo, originariamente se llamaba el Barón von Ochs, que Ochs quiere decir buey. Claro, el juego es ese, ¿no? El Barón Ochs von Lerchenau, buey del Prado de las Alondras.
Y esa era como se llamaba la obra. Y fue la mujer de Strauss, Paulina von Anja, la que con muy buen tino le dijo, le propuso otro título, que es el del Caballero de la Rosa, que es mucho más poético y en definitiva, claro, es el que ha hecho fortuna. Y claro, ahí el protagonismo realmente es la mariscala, sobre todo cuando llega al final y, por así decir, como un deus ex machina, organiza las relaciones amorosas, ¿no? Y claro, ya digo que Hofmannsthal lo comprende y le cambia el título. Total, que cuando ya están de acuerdo en esto, Strauss se va a la Biblioteca Central de Viena y busca un libro de canciones eslovacas, de canciones populares. El libro es de un autor, un recopilador, que se llama Franco Xaver Kulhacz. Y ahí es de donde va a sacar dos melodías que son de las más logradas de toda la ópera, por cierto. Una es la que está, es famosísimo, en el dúo entre las dos hermanas en el primer acto, cuando Arabella canta esto de Aber der Richtige fing einen Gips für mich auf die Welt. Es decir, el Richtige, el hombre adecuado para mí, pues es un don, es un regalo que me dará el mundo, ¿no? Que me dará el tiempo. Y entonces esa melodía, que es una belleza, pues precisamente es una de las que parten de o sea, que están sacadas de este libro de canciones populares eslovacas. Y otra, es otra frase igualmente memorable, que es la del acto tercero, cuando lo que dice Mandrika, cuando irre de die Wahrheit ya estudiar, yo te he dicho a ti la verdad, pues esa frase que también es memorable, procede de ese mismo libro. Total, en abril del 28, Hofmannsthal tiene acabado el acto primero y se lo envía a Strauss, que en ese momento está en Karlsbad tomando las aguas. El trabajo, cuando empieza de verdad el trabajo, empieza en junio del 28, después del estreno de Helena Egipciaca, ¿no? El trabajo progresa lentamente. Strauss, enfermo, tiene que ir varias veces a Karlsbad a tomar las aguas y finalmente, en junio del 29, Strauss ha retocado el libreto, el primer acto, se lo envía a Hofmannsthal para ver qué le parece y felicitándole porque me parece que es un libreto estupendo. Se lo envía, o mejor dicho, le llega el telegrama con el envío del libreto a Hofmannsthal el 15 de junio y Hofmannsthal, pues desdichadamente no lo lee. Y no lo lee porque en ese momento se está vistiendo para asistir al funeral de un hijo suyo que se ha matado, se ha suicidado unos días antes. Y aunque él procura mantener la compostura, pues es evidente que la situación le sobrepasa, tiene un ictus fulminante y Hofmannsthal cae muerto ese 15 de julio de 1929 sin llegar a leer las alabanzas que Strauss ha hecho del primer acto del libreto. Total, que Strauss, claro, le escribe una carta a la viuda de Hofmannsthal, pues diciéndole que se ha quedado sin su colaborador predilecto, que ahora acaba de hacer, que está desesperado, va con su mujer a Viena al funeral y entonces decide dejar como están el acto segundo y tercero, no retocarlos, en homenaje a quien ha sido su colaborador predilecto. Y entonces la obra está acabada ya en el año 32, o sea, 10 años más tarde de la primera vez que Strauss le había empezado a enviar o a desear por parte de Hofmannsthal un texto sobre un segundo Caballero de la Rosa. Estaba en el año 32 y según la partitura, pues las fechas son: el primer acto está acabado el 6 de marzo, el segundo el 6 de junio y el tercero, la obra finalizada, el 12 de octubre. Entonces, bueno, el teatro está contratado para el año siguiente en la Hofoper de Dresden, ¿no? Y la obra está dedicada, la partitura está dedicada a Fritz Busch, que va a ser el director musical y que es el director musical del teatro, que además era el que había estrenado Die Helena Egipciaca e Intermezzo, y está dedicado también al intendiente del teatro, que se llama Alfred Reuker. Y en esas están cuando Hitler, que claro ha llegado al poder, ha sido proclamado canciller, claro, da las leyes antisemitas, Reuker es judío, Busch no, pero naturalmente los dos protestan o manifiestan su rechazo a estas leyes, con lo cual, claro, inmediatamente son expulsados de sus respectivos cargos.
Y entonces, claro, pues nos encontramos en la situación de que la obra se tendría que estrenar en ese teatro, pero que sus dedicatarios pues no son los que la pueden poner en escena. Y entonces a todas estas el gobierno nazi crea una especie de ministerio de la música que se llama Reichsmusikkammer, o sea, la cámara musical del Reich, del Tercer Reich, y inmediatamente la dirección se la dan a Strauss, cosa que Strauss acepta. Y bueno, una de sus primeras decisiones, que está muy bien, es universalizar los derechos de edición para todos los compositores alemanes, no que cada uno lo tuviera que negociar con las editoriales por su cuenta. Es una primera medida que es como algunas otras que tomó en ese sentido, que es muy correcta. En fin, el caso es que al desaparecer estas dos personas, los dos dedicatarios de la obra, Strauss decide retirar la partitura y no estrenarla. Pero claro, tiene un contrato con el Teatro de Dresde y entonces le hacen ver que eso no puede ser. Total, al final se llega a un acuerdo, que es que la obra se estrenará allí, pero que todo el elenco lo va a elegir el propio Strauss. Y entonces, bueno, el director musical va a ser Clemens Krauss y la primera Arabella es Viorica Ursuleak, que en ese momento es la amante de Clemens Krauss, que luego va a ser su segunda esposa. Y esta mujer luego será la que estrenará El amor de Dana, Friedenstag, Capriccio, y ya acabando por hacerse con todos los personajes cantar, todos los personajes de soprano de Strauss. Y Mandrika, pues Mandrika va a ser Alfred Jäger, que este hombre era un cantante vienés de opereta, muy famoso, muy prestigioso, pero que también había cantado, pues por ejemplo, la trilogía de Mozart y da Ponte, había cantado el Don Giovanni, la boda de Fígaro, la Così fan tutte, y también este hombre es el que había estrenado en Viena una obra que estaba prohibida en Alemania por de Schoenberg. Ahora Schoenberg, como judío, estaba prohibida su música en Alemania, que es Die glückliche Hand, la mano venturosa o la mano feliz. Y luego Margaret Bokor, que será que interpretará el personaje de Zdenka, que luego va a ser la que hará ese mismo personaje cuando la ópera se haga en el Royal Opera House de Londres, ¿no? Total, el estreno tiene lugar efectivamente el 1 de julio de 1933 en la Opera House de Dresden, y es pues esto que llamaríamos, o que dicen los franceses, un succès d'estime, que tiene buenas críticas, pero que el público la recibe con bastante frialdad. Y el gran éxito se produce cuando la obra se estrena en Viena unos meses más tarde, el 21 de octubre, y la protagonista es Lotte Lehmann. Y este tema tiene su punto, porque claro, Lotte Lehmann era quien Strauss quería que se estrenara la obra, pero Lotte Lehmann estaba esa temporada, pues la temporada anterior, estaba pues en Estados Unidos haciendo temporadas allí, cantando allí. Entonces, claro, no podía hacer Arabella, pero por fin, cuando vuelve a Europa, es cuando estrena Arabella en Viena. Y resulta que el día del estreno, la madre de Lotte Lehmann se muere, que ya traía una enfermedad larga, y Lotte Lehmann, sin embargo, va al estreno y estrena la obra. Y claro, Strauss, antes de comenzar la función, sale a las candilejas y le cuenta al público lo que ha pasado y le pide que sean por lo más afectuosos posible con Lotte Lehmann, que claro, pues que en definitiva ha tenido que afrontar una situación familiar desdichada, pero que está allí para cantar Arabella. Claro, la obra es un exitazo descomunal, probablemente en parte también pues por el encomio de Strauss en la situación, en fin. Total, ese mismo año la obra se ve en Berlín, se ve en Olomouc, pero ahí se ve en checo, se ve en Estocolmo, en sueco, y al año siguiente se ve, en el año 34, en Basel, en Montecarlo, que se hace en francés, en Buenos Aires, que quien la dirige va a ser precisamente Fritz Busch, al que habían expulsado del teatro, en Ámsterdam, que la dirige el propio Strauss, en Budapest, que se hace en húngaro, y en Londres, casi con el mismo elenco de Dresden. Y entonces, la obra en realidad, en estos años, nunca llegó a ser demasiado popular. La popularidad la consiguió después de la guerra. Y lo fue gracias a Elisa de la Casa,
que Elisa de la Casa, bueno, pues había cantado en el año 47 en Salzburgo, precisamente el personaje de Zdenka, la hermana de Arabella. En el 48 hizo Capricho, también en Salzburgo, y por fin Arabella estrenó el personaje en 1952 en Múnich. Y bueno, luego ya lo hizo en Basilea y en más sitios, y el reconocimiento mundial vino después de la guerra justamente con la interpretación de Elisa de la Casa pues en diversos lugares del mundo. Ya podíamos completar la información diciendo que quien estrenó Arabella en España y en Barcelona, en el Liceo de Barcelona, fue Montserrat Caballé, que claro, fue una elección muy arriesgada, porque era su presentación en Cataluña, por supuesto, su presentación en Barcelona, y bueno, pues lo hizo con una obra que era estreno allí, y verdaderamente fue una elección sumamente arriesgada. Fue en el Teatro Liceo en enero del 62, y la Caballé pues tuvo un éxito enorme, justísimo, merecidísimo, que la elevó, bueno, pues al altísimo nivel en que ha estado siempre, ¿no? Muy justamente. Bueno, Hofmannsthal, el libreto, bueno, al que me he referido, Lucidor, personajes de una comedia no escrita, ese libreto la idea viene de una obra de Molière, que se llama Le Dépit amoureux, o sea, el despecho amoroso, que la estrenó en Béziers en 1656. Que a su vez Molière se había basado en otra obra que es de Niccolò Secchi, se llama L'Interesse, que se estrenó en Milán en 1547. O sea que el tema tiene una progenie pues muy dilatada. Y una importante aportación de Hofmannsthal para situar además históricamente el asunto de Arabella es el personaje que solo interviene en el segundo acto, pero que es muy brillante, que es la Fiacre Mili. Fiacre Mili, o sea, la mili del fiacre. La palabra fiacre no está admitida por la Real Academia, pero antiguamente designaba pues un coche de caballos de uso público. Y entonces esta chica que se llamaba Emilia, que es un personaje histórico que existió de verdad, la Fiacre Emilia se llamaba Emilie Turecek, que por cierto esta mujer pues tuvo la desgracia, murió muy joven de cirrosis, no había cumplido todavía los 43 en 1889, no había llegado a cumplir los 43, pues fue una cantante muy popular en Viena. Esto que podríamos nosotros decir picaresca, psicalíptica, sería el término más adecuado, y se llamaba la Mili del Fiacre, la Fiacre Mili, porque se había casado precisamente con un cochero, con el dueño de un fiacre, de un coche de caballos de uso público, ¿no? Y bueno, su actividad pues levemente se puede un poco parangonar, pues yo qué sé, con lo que fue aquí la Chelito, años más tarde, que se llamaba Consuelo Portela, que lo que hizo más famosa pues era una canción que cantaba, que ¡ay, tengo una pulga maldita! Y se levantaba el vestido buscándose la pulga. Bueno, pues en el caso de la Fiacre Mili, de Emilie Turecek, la canción que la hizo más popular pues se llamaba Ich bin halb noch so ungefähr. Todavía soy muy inexperta. Salía, claro, a cantar con un vestido cortísimo, enseñaba las piernas, en fin, tenía pues una dimensión, pues eso, psicalíptica, ¿no? Y fue popularísima en Viena, la llamaban la Venus de Viena. Y claro, precisamente el hecho de que Hofmannsthal incluya el personaje real dentro de la ópera, pues es una manera de fechar la acción, ¿no? Arabella, bueno, se desarrolla en el siglo XIX, no en el siglo XVIII, como el Caballero de la Rosa. Y entonces, claro, el lenguaje pues es un alemán más moderno, es el alemán de la burguesía de mediados del XIX, a diferencia del lenguaje empleado en Arabella, porque claro, Arabella pues es una comedia que se desarrolla en un ámbito aristocrático y se desarrolla en el XVIII. Entonces, claro, los personajes hablan como se hablaba en el teatro del XVIII alemán, bueno, austríaco, que es que los personajes se tratan los unos a los otros en tercera persona. Es una cosa sumamente alambicada, ¿no? Y claro, es algo que está fuera de toda verosimilitud naturalista. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues todo el libreto está hecho así. Al final, cuando entra la mariscala y bueno, pues da su acuerdo con que Octavian
y Sophie tengan una relación amorosa, y entonces él dice lo de Marie-Thérèse, wie gut sie ist. No dice wie gut bist du, sino María Teresa, qué buena es ella. Habla en tercera persona, incluso en ese momento. El tema luego va a reaparecer en la obra de Büchner, en el Wojciech, de que luego Alban Berg va a hacer una ópera absolutamente memorable, cuando en la primera escena el capitán, cuando habla con Wojciech, le habla a Wojciech en tercera persona para dárselas de persona muy fina. Y claro, Wojciech no le acaba de entender porque les está dirigiendo a él, diciendo él hace que tal. Y claro, él es el propio Wojciech. Y entonces cuando se lo trata de explicar el capitán a Wojciech, comete un error gramatical, porque claro, cuando digo a ti quiero decir, cuando digo a él quiero decir a ti, y entonces claro, confunde el acusativo de la segunda persona con el de la tercera. Es un detalle finísimo por parte de Büchner, que por supuesto Alban Berg ha conservado. En cuanto, claro, al personaje de la Fia Carmili, a diferencia de lo que evidentemente ya debía cantar, que eran canciones, pues, digamos, populares, en el sentido popular, pues Strauss, por el contrario, ha escrito un personaje de un virtuosismo desmesurado, que, bueno, se lleva la voz hasta el re sobreagudo, un poco en la línea de la Cervineta de Ariadne Onassis, ¿no? En fin, la obra es pues, una conversación en música, una comedia en música. La escritura vocal es, salvo el caso de la Fia Carmili, claro, es estrictamente silábica, buscando naturalmente por la fonética del lenguaje, de ahí que, claro, Strauss le importase tanto la escritura del lenguaje para ver cómo adecuaba, de la escritura del libreto, para ver cómo adecuaba luego las palabras a la música. Y es curioso porque la Fia Carmili, que ya digo, se lleva la voz hasta el re sobreagudo, pues ese personaje está en sol mayor. Claro, el re sobreagudo es la dominante de ese sol y es el único párrafo o el único episodio de toda la ópera que está en esa tonalidad, en la tonalidad de sol mayor, solamente para el personaje de la Fia Carmili. La obra aparentemente no tiene una estructura armónica de tipo sinfónico, como si pasa, por ejemplo, con Electra, que es una forma sonata, ¿no?, con introducción. Entonces, el acto primero de Arabella empieza en si bemol mayor y acaba en do mayor. El acto segundo empieza también en si bemol mayor, pero acaba en re mayor. Y el tercero empieza en mi mayor y acaba en fa. Entonces, aparentemente no hay ninguna organicidad de tipo sinfónico, pero, sin embargo, si miramos un poquito más en detalle, encontramos que hay unas asociaciones tonales ligadas a personajes que son fundamentales. Por ejemplo, estamos en si bemol mayor. Cuando entra Arabella entra en fa mayor, que es la dominante de si bemol. Y entonces, para pasar a la dominante, Strauss organiza la modulación, digamos que con un desarrollo muy lento, para que cuando Arabella entra en fa mayor, pues el tono coja toda su prestancia, ¿no? Y entonces esa tonalidad de fa mayor va a ser la tonalidad de Arabella y la que va a dirigir el resto de la ópera, porque claro, el primer acto acaba en do mayor, que es la dominante precisamente de fa, y el último acaba en fa mayor, cuando bien baja Arabella con el agua, que es una escena tan bonita, ¿no? Entonces, claro, ahí no es que hay una organización tonal sinfónica, pero lo que sí hay es una organización simbólica de algunas armonías con respecto a los personajes. Por ejemplo, si Arabella es fa mayor, el caso de Mandrika entra en mi bemol mayor, o sea, un tono por debajo de Arabella, entra en mi bemol mayor, pero cuando le enseñan el retrato de Arabella y lo ve, dice, oh, qué ñadi, qué graciosa, qué graciable. Y entonces eso, al ver el retrato de Arabella, aunque estamos en mi bemol, esos dos compases están en fa mayor, que es la tonalidad de Arabella. Y entonces, claro, luego él está en mi bemol, pero que claro, es la subdominante de si bemol, del tono de entrada. Pero luego toda la conversación que tiene con el padre de Arabella está en mi mayor, que claro, va a ser el tono con que comenzará el tercer acto. Y luego, bueno, mi bemol lo va a volver a coger
el personaje, vamos, el barítono, cuando al final diga lo de Mandrika, cuando al final diga lo de Sigurd Nurkan en Blick, ni siquiera me ha dedicado una mirada, ahí vuelve a estar otra vez en mi bemol. Pero luego cuando entra Arabella y le dice a él que le pida a su criado que le suba un vaso de agua, eso se lo dice ella en un contexto de mi mayor, pero cuando baja con el vaso de agua, pues el vaso de agua está en fa mayor, y cuando ella le da el vaso a él de agua, claro que ese vaso con agua pues representa, claro, la idea de la pureza, de la virginidad, si se quiere. Es un momento de una grandísima belleza de la partitura de Arabella. Pues claro, ahí volvemos, el agua que representa la pureza de Arabella vuelve a ser otra vez el regreso a la tonalidad de fa mayor, que es con lo que la ópera concluirá. Y luego todavía habría que añadir un detalle, que es que el tema de Mandrika, cuando él entra en escena en mi bemol, su tema, subido un tono, es decir, en fa mayor, es superponible con el tema de que aunque Arabella ha entrado en escena. Con lo cual, claro, Strauss nos está diciendo que esos dos personajes en realidad pues hay una afinidad estrecha entre ellos porque sus dos temas son superponibles. Pero es que pasa exactamente igual con el tema de Zdenka y de Mateo, que también los dos temas, las dos cabezas temáticas son superponibles. Total, y por concluir, le vamos a dar la palabra al propio Strauss. En 1949, bueno, pues cuando Strauss muere, Willy Schuch publica un libro que es una recopilación de todos los escritos de Strauss, artículos de periódicos, comentarios, etcétera, que es, bueno, es una recopilación pues más o menos inorgánica, pero que Willy Schuch lo ha organizado pues muy bien, de manera que muchos episodios pues funcionan como si fueran una verdadera unidad. El libro se llama Betrachtungen und Erinnerungen, o sea, consideraciones o reflexiones y recuerdos. Entonces, el propio Strauss habla de varias de sus óperas. Curiosamente no habla de Arabella, tampoco hay otras de las que tampoco habla, pero hay un capítulo que es muy bello que habla de la melodía. Y claro, habla de la melodía, esto es interesante, porque habla de la melodía en un tono que es casi místico, como si la melodía, la elaboración melódica no fuese fruto del trabajo humano, sino que fuese pues como una inspiración. Y el primer párrafo comienza diciendo, es muy bello, la melodía, como uno de los más elevados testimonios que nos han sido revelados desde nuestros clásicos hasta Wagner, pertenece a los regalos más sublimes que nos ha otorgado la condición divina de la humanidad. Eso dice. Y a continuación hace un comentario sobre, claro, dos momentos bellísimos, que es el quinteto en sol menor de Mozart y el segundo acto de Tristán, y concluye el párrafo diciendo: la melodía es el don más excelso y no puede compararse con ninguna otra cosa. Son unas palabras que verdaderamente se pueden perfectamente aplicar a los momentos musicalmente más logrados de la propia Arabella.